Bueno, nosotras, Alison y yo, estamos aquí desde nuestro quehacer de educadoras populares y pues vamos a contarles un poco desde la experiencia práctica nuestro encuentro con Gramsci, un Gramsci que nosotras le reivindicamos como un intelectual militante revolucionario, no intelectual y militante, sino el intelectual militante revolucionario y educador popular, y cómo los grandes aportes de él hemos nosotras acogido y los hemos releído para aplicarlos o trabajar con ellos dentro de un espacio de educación popular que se llama Robert Regalado. Nuestra presentación la vamos a dividir en dos momentos. Vamos a compartirles un texto que escribimos hace un mes y medio más o menos y lo publicamos en el portal Desinformémonos, y que no de forma intencional está ahí, no lo hicimos de forma intencional, pero ustedes van a encontrar a Gramsci ahí, justo lo estábamos releyendo, queremos empezar con eso. Y luego, como algunas categorías de Gramsci, nosotras las estamos aplicando en la praxis pedagógico-política en nuestra experiencia de educadoras populares. Abrazar la militancia como una forma de vida. Sentir nostalgia por algo que no vivimos, extrañar procesos que no conocimos pero que nos transmiten sentidos de compromisos, nos hace pensar que el tiempo obviamente ha transcurrido. Las cosas han cambiado, pero las opresiones y violencias no. Todavía los mismos de siempre, los de arriba, nos siguen robando los sueños. Sabemos y sentimos que algo hay que hacer. Y es ahí donde nos preguntamos por qué sentimos la militancia como algo lejano en la historia. Y preguntarnos sobre la práctica militante nos lleva no a una respuesta, sino a abrir más preguntas. ¿Existe una práctica militante como forma de vida? ¿Qué es militar? ¿Cómo construimos una militancia revolucionaria ahora? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? Preguntas que en un contexto donde la individualidad, la indiferencia, el activismo ONGero y liberal, la academia extractivista y blanqueada, sumado también el alto costo de la vida y el incremento de la violencia y desigualdad, el tener que sobrevivir ante tanta precarización, se han encargado de instaurar una hegemonía donde la militancia orgánica se vuelve un problema que no nos permite alcanzar el éxito, un pasatiempo, una aventura momentánea. Por eso, para la mayoría que somos parte de las generaciones que no vimos de manera cercana aquellas épocas donde se vio triunfar revoluciones, donde se vivió levantamientos y grandes movimientos de liberación, donde militar era una práctica cotidiana, inherente sobre todo a la juventud. Ahora resulta algo lejano, como si no nos correspondiera todo lo que pasa, como si no tuviéramos estructuras patriarcales, coloniales y capitalistas encima que nos están matando. Y es que bajo el discurso de que pensar y apostar por procesos revolucionarios es parte de modelos viejos y caducos, nos estamos condenando a una vida vacía, donde las injusticias, si no nos tocan directamente en la cara, no nos duelen, o solo se vuelven importantes el tiempo que sean tendencia en Twitter. Una vida donde terminaremos con nuestros cuerpos, mentes rotos, desgastados, a cambio de alcanzar lo que nos han hecho creer que es éxito. Lo cierto es que, aunque este panorama se vea y sienta desolador, porque lo es, hay algunas y algunos en muchos territorios que aún elegimos creer, soñar y construir, pues ninguna victoria se ha vivido sin dolor, sin pérdidas y sin derrotas en el camino. Y es justo ahí donde nuestro compromiso se vuelve imprescindible. El compromiso de las y los compañeros que sí tuvieron un poco más cerca aquellas épocas de dejarlo todo por el pueblo libre, para que sean guía y memoria viva. El de las y los compañeros jóvenes para no ser solo fuerza ni solo cuerpo, sino ser voz, creatividad, nuevas miradas. Miramos y aprendemos de los procesos de liberación pensados desde las autonomías, desde la no toma del poder dentro de los estados-nación que existen ahora, y nos dan esperanza. Revoluciones vivas como la que resiste el Rojava y la cual ha marcado una lucha directa contra todo lo que conforma el Estado-nación, pero sobre todo ha puesto en el centro de la revolución la liberación de las mujeres. La experiencia zapatista también nos ha dado luces de cómo construir desde abajo, desde el silencio y contra el olvido. Y así como tomamos espejos de la actualidad, también vemos las luces que dejaron las y los compañeros de procesos anteriores. Y claro que cuestionamos y criticamos varias prácticas de esos modelos, pero no desde una superioridad moral, sino como algo necesario para reinventar herramientas, saber hacer análisis para aprender de los errores y transformar lo que se tenga que transformar, porque es evidente que ahora las luchas son diversas, que hay más que mirar,
pues el patriarcado, el capitalismo y colonialismo existen en todas las relaciones y formas que habitamos. Por eso se necesita de una militancia comprometida que busque cambiarlo todo. Querer crear otros mundos implica conocer, escuchar, leer, aprender de todas esas otras experiencias. Implica mirar todo lo que se ha construido desde los movimientos sociales, desde las mujeres, las disidencias, desde las resistencias de los pueblos indígenas y originarios. Implica preguntar todo lo que sea necesario. Implica entender que no solo se trata de cambiar las estructuras económicas, sino a las personas. Combatir contra la hegemonía en toda su dimensión. Para construir organización y una base ideológica es necesario tener debates internos, reflexiones, consensos, formación política. Y para todo eso es que se necesita de una militancia orgánica y la práctica de la paciencia, pues muchas veces por ir al ritmo de la coyuntura y situaciones inmediatas a la que nos ha acostumbrado el activismo, es que no se han fortalecido bases sólidas. Si no tenemos claro qué queremos y cómo queremos construir, si no hay ese convencimiento individual y colectivo, los compromisos serán frágiles hasta que llegue algo mejor. Y así no se conseguirá ningún cambio profundo o algún impacto colectivo. Así que, a pesar de que ahora la militancia no sea una práctica cotidiana para la mayoría, quienes la asumimos como una forma de vida, seguiremos caminando y trabajando porque la libertad por la que luchamos se contagie, desde abajo y a la izquierda, como dirán las y los compas zapatistas. Nosotras y nosotros le añadimos también desde el corazón, pues esto que hacemos lo hacemos por amor a la vida, a una vida libre y digna para todas y todos, y esto no vamos a lograrlo solas y solos. Volviendo a una de las preguntas del principio, podemos decir que la militancia revolucionaria, en base a lo que hemos venido aprendiendo y construyendo, es recuperar la esencia de quienes somos, analizar la mentalidad dominante que habita en cada uno y en cada uno, que oprime y reprime, y que cuando tengamos la voluntad y el compromiso de combatirla y transformarla, ya no habrá vuelta atrás, pues entramos en un constante enfrentamiento que solo se puede llevar y defender desde lo colectivo. Porque no debemos esperar a que la revolución triunfe para empezar a vivir como queremos. Justamente para que la revolución triunfe debemos transformarnos nosotras y nosotros en colectivo. Estas palabras no buscan ser escuchadas desde un ego de izquierda que pretende saberlo todo. Esto lo escribimos porque así como a nosotras y a nosotros en varias ocasiones nos atraviesa profundamente el sentirnos solos y solas, sentirnos fuera de la época por atrevernos a soñar o que estamos traicionando nuestro rol oficial de deber ser, puede que en otro lugar alguien o varias y varios sientan lo mismo. Y pues ahora sabemos que no estamos solas y solos y que también debemos disfrutar y vivir del proceso de este camino, desde la alegre rebeldía y junto a aquellas y aquellos compañeros y compañeras que aún teniendo todo en contra, hemos decidido esto. El querer construir otros mundos también va por esos compas que ya no están, pero que su convicción es parte del compromiso, por las y los compas que ahora mismo se encuentran en guerra, dando su libertad por la liberación. A ellos y a todos los que vienen no les podemos fallar. Gracias. Como pueden ver, nuestro lugar de enunciación no es una trayectoria de análisis de Gramsci desde la teoría, es como nos hemos encontrado con él desde la práctica de la educación popular. Y hemos preparado una metodología un poco para contarles ya de forma mucho más clara estas categorías que nos han aportado para nuestra praxis pedagógico-política. Y hemos dividido en 3 momentos que son 3 preguntas. ¿Por qué, para qué y cómo? Aquí también hay un tejido interesante porque esta es una metodología zapatista y la vamos a tejer con Gramsci. Vamos a ver qué tal nos va. El punto de partida, ¿por qué? ¿Por qué construimos un espacio de educación popular que busca generar un lugar de formación política para jóvenes? Nuestro punto de partida, el por qué, es la hegemonía. Hemos partido de un análisis de nuestra realidad, un sentido común neoliberal, totalmente individualista, con una idea de que no hay futuro, que hay que vivir el presente al máximo, vivirlo de forma individual, sentir lo más que podamos, y este sentir extremo tiene que ver con el consumo, con la propiedad privada, un encierro total, una cotidianidad que solo se vive en lo individual, una cotidianidad que hace que vivamos a través de redes sociales, que hagamos de cambiarnos de ropa, hacer un desayuno, algo extraordinario, y que eso le llene de sentido a nuestra vida. Fíjense cómo este sentido común neoliberal nos está atravesando totalmente. Una fascistización de la sociedad, una
crisis del orgánico, crisis de las militancias, crisis del pensamiento crítico, jóvenes totalmente despolitizados, una hegemonía del olvido. Lo que hace el capital es construir olvido, no tenemos referentes. Tenemos una crisis de la lectura, no leemos. Dicen que en este país se lee medio libro al año. Una educación basada en el instruccionismo, algo que va a criticar mucho Gramsci, un lenguaje inalcanzable desde las izquierdas, vaciado del sentir popular, otra categoría de Gramsci, sin praxis política, y también un lenguaje desde el Estado nacionalista y securitista, adultocentrismo, despojo total de la juventud, juventudes que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, por ende no van a tener acceso al IES, jamás va a tener un préstamo para tener una casa, es decir, despojo total. Captación de los jóvenes por parte del crimen organizado. Cada vez en los barrios está más presente el crimen organizado, patriarcal, es decir, el patriarcado, una mentalidad estatal en todos los aspectos de la vida, un sentido común patriarcal, capitalista, colonial, racista. Ese es nuestro punto de partida, así leemos la hegemonía, ese es nuestro porqué. Bueno, ahorita vamos con el cómo, que es el punto, uno de los puntos más difíciles de materializar todo esto que estamos diciendo. Y aquí Gramsci nos viene, como André ya lo dijo, nosotras y nosotros lo que hacemos es tomarlo desde este Gramsci intelectual, militante revolucionario y un educador popular. Y ahí nos encontramos con que la militancia es una fuente de conocimiento absolutamente. Y dentro de los cómo, nosotras y nosotros recuperamos o traemos acá las categorías que Gramsci ha usado y nosotros también las hemos compartido. La primera es la praxis pedagógica política, entendiendo como este decir y hacer y asumir a la educación como la educación popular obviamente como esta herramienta estratégica que nos permite tener conciencia de nuestro alrededor, tener conciencia de lo que pasa a nuestro contexto y problematizarla. Creo que ese es el punto más importante de la educación popular, que nos permite problematizar todo lo que vivimos. También desde aquí analizamos críticamente la realidad. Gramsci también nos lleva siempre a pensarnos desde el pensamiento crítico y esto también problematizar el análisis críticamente que tenemos de la realidad. También transformando esto quiere decir que nosotras y nosotros desde estas otras formas de educación vamos a aprender de los otros, de las otras, y en este aprender de los otros y de las otras nos vamos a transformar tanto nosotras mismas, nosotros mismos, como también a las personas que vamos a enseñar. Entonces se viene a convertir también en una relación recíproca en la que nos transformamos transformando. Después también en esto analizamos la categoría de que todas y todos tenemos la capacidad de ser intelectuales y filósofos. Esto también lo recuperamos porque nosotras y nosotros todas absolutamente nos hacemos preguntas frente a la realidad. Todas y todos podemos pensar, podemos reflexionar y podemos enseñar. Creo que ese es uno de los objetivos que también tenemos, que es que todas y todos seamos educadoras y educadores. Y con esto también rompemos con la pedagogía de la crueldad, del silencio, que de cierta manera ha estado instaurada desde que somos niños, desde que somos niñas, en las distintas instituciones, tanto la familia como la escuela, como la iglesia, que siempre nos han hecho creer que hay voces que se deben escuchar y voces que no, que los niños y las niñas por ser pequeñas no saben, que por ser jóvenes no sabemos porque no tenemos experiencia. Entonces, desde esto de que todas y todos podemos ser intelectuales, tenemos la capacidad de serlo, también rompemos con esa cultura del silencio y venimos a poner nuestra voz, nuestros pensamientos también aquí. Con esto también Gramsci nos acerca o nos conecta con la idea de suprimir la relación de dirigentes y dirigidos. Igual dentro de las militancias se ha visto como que hay una práctica bastante jerárquica, bastante vertical, en la cual solo unos dirigen, solo unos dan los mandatos o cuál es la ruta que se debe seguir y otros solo reciben eso como recipientes vacíos, diría Gramsci. Pero no es así. Justamente al demostrar que sí, que todas y todos tenemos la capacidad de ser intelectuales, justamente es ahí cuando rompemos con esa idea de que hay dirigentes y dirigidos, pues todas y todos entramos en estas otras formas de relación
y también rompemos con esta relación tan vertical que hay, pues ya no solo somos dirigidos, sino que tenemos la capacidad de crear, de transformar y de meter nuestras reflexiones y aportes también desde ahí. Uno de los puntos que queremos rescatar también es que Gramsci era autodidacta, pero no desde este proceso individual de que era una persona que leía libros o que consumía libros de manera sola, sino que incluso estos libros fueron escritos por otras personas y que vienen de procesos colectivos o que vienen desde otras experiencias. Lo autodidacta lo rescatamos desde este proceso colectivo que Gramsci decía que aprendió mucho de su realidad, del contexto, de las personas que lo acompañaban o con quienes vivía. Y ahí nosotras y nosotros también decimos que no vemos a la educación institucional como la única fuente de conocimiento, sino que es justamente nuestra realidad de la cual aprendemos. Y la autoeducación, que también tenemos que asumirlo desde esta praxis pedagógica política, la autoeducación, y como decía Landre en el porqué, o sea, no leemos, nosotras y nosotros le apostamos a que hay que leer todo lo que llega a nuestras manos, hay que saber leer las situaciones que atravesamos críticamente, entender el porqué de eso, leer literatura porque es una posibilidad de abrirnos a hechos históricos o a momentos muy concretos, escuchar a las otras y a los otros, permitirnos aprender de ellas y de ellos, el sentir popular, que Gramsci también mencionaba mucho, que los intelectuales profesionales muchas veces creen saberlo todo, pero no lo conocen ni lo sienten. Entonces aquí es la invitación a aprender, a conocer, entender esa realidad, pero también sentirla. Imaginar, justamente esta posibilidad de imaginar otros mundos posibles, de imaginar que podemos crear otras alternativas, y eso nos permite también como apostarle a esto desde lo imposible que Gramsci también rescataba. Y bueno, aquí ya vamos con las siguientes categorías. Hicimos un papelote con la sistematización de nuestra experiencia y luego hicimos una foto y tratamos ahorita de compartirles, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Estamos un poco corriendo, creo que tenemos 2 minutos. Otra categoría que nos ha aportado Gramsci es la pedagogía prefigurativa. No esperar que exista la toma del poder y ahí la transformación de las condiciones de vida y de la sociedad, sino empezar en el tema educativo ya desde ahora. Esta educación con la que nosotros soñamos, partamos de una pregunta: ¿cómo queremos educarnos? ¿Cómo queremos que sea nuestro proceso de aprendizaje? Ahí la educación popular nos da muchas herramientas y lo que Gramsci nos ha planteado, ¿no? de esta praxis pedagógico-política que nos permite conocer de los otros, de escuchar de los otros, ser críticos frente a nuestra realidad y no esperar estos grandes cambios. Los movimientos sociales somos espacios pedagógicos, somos sujetos educativos. Entonces, todo lo que hacemos, todo nuestro relacionamiento, nuestra forma de hablar, toda nuestra práctica, lo que decimos, es un espacio pedagógico y ahí viene la posibilidad de la pedagogía prefigurativa. También otra cosa que nos ha aportado Gramsci es la idea de la escuela unitaria y el trabajo como principio educativo. Hay algo interesante que hacemos en el espacio Robert Regalado, que es en las escuelas de formación política, no solo el debate teórico, sino también hacemos o compartimos conocimientos sobre trabajos prácticos para tener autonomía, cómo arreglar una tubería, cómo tener conocimientos para arreglar elementos eléctricos, carpintería. Entonces, estamos todo el tiempo conectando con este trabajo práctico y no estamos solo pues, en lo alto del trabajo intelectual. Otra cosa que también nos ha gustado mucho de Gramsci y nos ha aportado es cómo él, frente a la derrota, se hace preguntas. O cuando está en la cárcel y escribe los cuadernos de la cárcel, se hace preguntas frente al triunfo del fascismo, se hace preguntas frente a la derrota del estalinismo. Y es esa capacidad de hacerse preguntas lo que le convierte en un educador popular y utiliza la pedagogía de la pregunta. Y estas preguntas nos permiten aprender de los errores. Los errores tienen una gran capacidad de enseñanza, no nos quedamos en la derrota, y eso es importante dentro de la izquierda, porque en la izquierda somos coleccionistas de fracasos, compas.
fracaso tras fracaso tras fracaso, y esos fracasos nos pueden ponernos ya al margen de la lucha. En cambio, Gramsci nos plantea hacernos preguntas en esas derrotas y tener un aprendizaje y hacernos una crítica y una autocrítica, que es una de las prácticas fundamentales dentro de las organizaciones. Bueno, si algo sale mal, ¿cuál es la autocrítica principalmente que nos hacemos para seguir con los procesos de cambio y de transformación? Entendiendo las crisis como una posibilidad creativa, justamente donde hay una ausencia del orden establecido, y podemos construir cosas sin tener miedo a la toma de decisiones. Y bueno, ya para terminar por el tiempo, una categoría más que queremos compartirles es la libertad unida a la disciplina, ¿no? Esta disciplina con una autoridad que está todo el tiempo controlándonos, sino esta disciplina que decidimos nosotros y nosotras asumirla, porque no se trata solo de tener un pensamiento crítico, ¿no? Se necesita organización política para transformar la realidad, eso claramente lo dice Gramsci, no basta solo con el pensamiento crítico, pero se necesita muchísima disciplina. Creo que por ahí, y luego si hay un poco más de tiempo compartimos algo más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.